Cordial saludo para todos. El tema que he escogido para realizar esta actividad es el de la construcción de párrafos, especialmente los párrafos de comparación y contraste. Mi nombre es María Elvira Parra, soy estudiante de la Licenciatura de Informática Educativa del CAUS Publicidad. Me encuentro cursando el segundo semestre. Primero que todo, digamos que las comparaciones son odiosas. A nadie le gusta que lo comparen, pero sin embargo son necesarias, especialmente cuando tenemos la necesidad de establecer un paralelo entre varias cosas, y para eso son útiles estos párrafos de comparación y contraste. Decimos que este tipo de párrafos muestran similitudes o diferencias entre dos o más personas, lugares, objetos, cosas o ideas. Para esto se utilizan algunas expresiones para dar estas comparaciones, y esas expresiones se refieren a similitudes. En ese caso vamos a utilizar expresiones como es similar a, ambos, también, o para establecer diferencias. Entonces podemos emplear expresiones como por otro lado, sin embargo, pero, en contraste, difiere de, mientras que, a diferencia de. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se construyen los párrafos, y inicialmente hemos establecido un cuadro comparativo entre las diferentes modalidades de educación que existen actualmente, que son la educación presencial, la educación a distancia y la educación virtual. Estos van a ser los objetos de comparación. En cuanto a las categorías, vamos a tener el encuentro docente-estudiante, los tipos de aprendizaje, el acceso, los costos, la cobertura, la oferta académica, los grupos de edad, el tipo de evaluación y cómo se denomina profesor. En la educación presencial, para citar un ejemplo, decimos que el encuentro docente-estudiante se llama clase magistral, mientras que en la educación a distancia hablamos de tutorías, y en la educación virtual hablamos de webconferencias o videoconferencias. En cuanto al tipo de aprendizaje, en la educación presencial se da un aprendizaje tradicional, en la educación a distancia hablamos de un aprendizaje autónomo, y en la educación virtual hablamos de un aprendizaje significativo. En cuanto al acceso, en la educación presencial es limitado, en la educación a distancia es amplio, y en la educación virtual el acceso se encuentra en un crecimiento cada vez mayor. En cuanto a los costos, la educación presencial significa unos costos elevados por la persona que toma esta modalidad. La educación a distancia diríamos que tiene un costo moderado, y la educación virtual en algunos casos es gratuita o también tiene un costo bajo. Así sucesivamente con cada una de las categorías que hemos escogido para la comparación, vamos a ubicar los valores de acuerdo con la modalidad que estamos analizando. De esta manera, entonces, vamos a pasar ya a lo que son propiamente la redacción de los párrafos o la elaboración de los mismos. En este caso hemos elaborado 3 párrafos distintos, uno para cada tipo de modalidad. Entonces, el primer párrafo se refiere a la educación presencial, el segundo párrafo se va a referir a la educación a distancia, y el tercer párrafo se va a referir a la educación virtual. Entonces, por ejemplo, en la educación a distancia decimos que los encuentros entre los docentes y los estudiantes son en tutorías, certificados de mensajes de la autónoma. El acceso a este tipo de educación es amplia, tiene una gran área geográfica de influencia, por lo tanto su cobertura es amplia. Su costo es moderado, la oferta académica es igualmente amplia, está especialmente orientada a la formación de jóvenes y adultos. El aprendizaje se evalúa por autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y el profesor en este caso se denomina tutor. Tomamos este párrafo como ejemplo porque es la modalidad en la que nos estamos formando como futuros docentes,
conocer acerca de cómo se elaboran los párrafos de comparación y contraste y su utilidad en la elaboración de escritos, donde tenemos que hacer comparaciones entre diferentes objetos y a través de categorías podemos llevar a cabo estas comparaciones. Agradecemos su atención y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias para todos.